Muy buenos días, amados hermanos. Qué gusto que podamos empezar una nueva semana juntos y abrir la palabra de Dios y aprender de ella el consejo que Dios tiene para nosotros. Hemos venido haciendo nuestro devocional diario en el Evangelio según San Marcos. El día de hoy nos toca el capítulo 7, desde el versículo 24 hasta el versículo 37. Y en la porción de hoy vamos a ver que el Señor Jesucristo va a hacer dos milagros. Pero de estos dos milagros, de este relato, de esta porción, vamos a ver cómo es que reacciona una fe verdadera, cómo reacciona una fe bíblica. Es interesante que el primer milagro que el Señor va a hacer hacia el noroeste de Israel. El Señor Jesús va a dejar tierras judías y va a ir ahora hacia el noroeste, hacia la ciudad de Tiro y de Sidón, o también conocida esa región como Sirofenicia. Aquí va a estar una mujer que no es judía, sino que es griega. Esta mujer va a ir a donde el Señor Jesucristo. Y vamos a ver cómo es que reacciona entonces una fe verdadera. Vamos al versículo 24 para meternos en contexto. Levantándose de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón, y entrando en una casa, no quiso que nadie lo supiese, pero no pudo esconderse, porque una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo, luego que oyó que él vino y se postró a sus pies. Aquí vemos la primera característica, cómo es una fe verdadera. Una fe verdadera es, ¿cómo reacciona? Reacciona con rapidez. Esta mujer dijo, no hay tiempo que perder. Ella escuchó que el Señor Jesucristo había llegado y, como la Escritura dice, la fe viene por el oír. Ella había escuchó que el Señor Jesús estaba allí y dijo, no hay tiempo que perder. ¿Por qué voy a demorar mi ida hacia el Señor Jesucristo? Dice que ella fue inmediatamente, así lo dice. Ella fue donde el Señor Jesucristo. Así es como reacciona una fe verdadera. Acude con rapidez, va rápidamente donde el Señor. No hay por qué estar dando vueltas por otro lugar. Vamos donde la persona que nos puede ayudar. En este caso, el Señor Jesucristo. No había más. Ella acude a donde el Señor Jesucristo. Y dice allí, luego que oyó de él, vino y se postró a sus pies. Eso quiere decir que esta mujer también actuó con reverencia. Así es una fe verdadera. Una fe actúa con rapidez, pero actúa también con reverencia. Ella se humilló a los pies del Señor Jesucristo, se fue a sus pies. Allí quiso estar. Ella reconoció que el Señor Jesucristo no era un hombre común y corriente. Él era Dios. Él era el Hijo de Dios que había venido a este mundo. Y por esa razón es que Él actuaba con estos milagros, hacía con estos poderes, hacía estos milagros. Y ella, de manera reverente, va a venir a los pies del Maestro y allí se va a postrar, allí se va a humillar ella. Así es como actúa una fe verdadera. En primer lugar con rapidez, en segundo lugar con reverencia. Pero ¿cómo más? Continuemos con el relato. Dice allí, la mujer era griega y sirofenicia de nación. Es interesante que la Escritura hace esta aclaración, la mujer era griega. Déjeme decirle algo, mi amado hermano. El pueblo de Israel era el pueblo escogido por Dios. Este era el pueblo al cual Dios le había confiado la Escritura. Este era el pueblo con el cual Dios había vivido, con el cual Dios había habitado, primero en el tabernáculo, luego en el templo. Pero en cambio, esta mujer era griega, era gentil, lejos de Dios, lejos de los pactos y de las promesas, alejada de la ciudadanía que Dios había escogido. Así es que va a recibir una respuesta que parecería dura. Sin embargo, nos vamos a dar cuenta que no es así. Sigamos con el relato. Dice, y le rogaba que echase fuera de su hija al demonio. ¿Cómo reacciona una fe? Una fe verdadera. Habíamos dicho que reacciona con rapidez, que reacciona con reverencia, pero también con ruego. Ella va a insistir, va a perseverar en su petición, en su ruego. Ella va a rogar, va a insistir, va a hacerlo de manera allí insistente. Se va a aferrar al Señor Jesucristo y va allí a rogar, sana a mi hija, libérala del demonio.
Tú eres el único que me puedes ayudar. ¿Quién más? ¿Quién más? No hay nadie más. Fuera de ti no hay nadie. Y va a rogar, porque así es una verdadera fe. Es una fe que ruega, que insiste, que persevera. Y entonces ella va a recibir el milagro. Pero ¿sabe una cosa? En el otro milagro que va a ser el Señor Jesucristo, que va a ser allí en el otro extremo, había ido en primer lugar hacia el noroeste, pero luego va a dejar esa zona del Mediterráneo y va a ir hacia la región oriental del mar de Galilea. Y allí le van a traer, en cambio, en la región de Decápolis, a un muchacho sordomudo. Y se van a ver estas mismas características. ¿Cómo reacciona una fe verdadera? Que va a ser con rapidez y va a ser con ruego. Si saltamos un poquito allí al versículo 31, dice: volviendo a salir de la región de Tiro, vino por Sidón al mar de Galilea, pasando por la región de Decápolis. Y le trajeron un sordo y tartamudo. Le trajeron, llegó el Señor Jesucristo, y una vez más estos hombres dijeron: no hay por qué estar dando vuelta, no hay por qué demorar, vamos rápidamente. No se quedaron de brazos cruzados esperando, bueno, cuando el Señor quiera. No, ellos acudieron al Señor, ellos inmediatamente fueron allí donde Él, porque así es como reacciona una fe, con rapidez. Pero miren lo que dice, continúa diciendo el texto, el versículo 32: y le trajeron un sordo y tartamudo, y le rogaron que le pusiera la mano encima. Le rogaron. ¿Se dio cuenta? Así es como actúa la fe. Ruega, insiste, clama, persevera. Eso es lo que hace la fe. Hay mucha gente que dice tener fe, pero ora 1, 2, 3 veces, y cuando no escucha o ve que no viene la respuesta a su oración, deja de rogar. Por eso es que el Señor Jesucristo, allí en Lucas capítulo 18, Él va a través de una parábola a enseñar acerca de la necesidad de orar, de perseverar en la oración, a insistir en la oración y no desmayar. ¿Se acordará esa parábola de la viuda y el juez injusto, ¿no? Que la viudita oraba insistentemente día tras día, y este juez, aunque era injusto y no temía a Dios ni a los hombres, va a responder la respuesta o la petición de esta viudita. Y así es como actúa la fe. La fe insiste, persevera. Pero regresando al relato de la mujer sirofenicia, nos encontramos allí en el versículo 27, donde parece que la respuesta va a ser dura del Señor Jesucristo a esta mujer. Veamos cómo dice: pero Jesús le dijo: deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Respondió ella y le dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos. Sí, Señor, va a decir ella ante este aparente rechazo del Señor Jesucristo. ¿Sabe cómo es una fe verdadera? Es una fe que actúa con respeto. Así reacciona una fe verdadera, una fe bíblica. Reacciona con respeto, reacciona con rapidez, reacciona con reverencia, reacciona con ruego, pero también con respeto. Sí, Señor, tú eres el Señor y tú dices lo que es correcto. Tú tienes la razón. Pero Señor, y con todo respeto ella va a decir: pero Señor, yo pudiera ser como un perrito que está debajo de la mesa de su amo y que come esas migajas que caen de la mesa de su amo. Señor, yo me conformo con la migaja. Dame una migaja de tu amor, dame una migaja de tu misericordia, dame una migaja de tu poder. Eso es suficiente para mí, para sanar a mi hija. Esa misericordia tuya. Allí la fe se va a demostrar con respeto. Hay gente que dice: no, porque yo declaro, no, porque yo tengo el poder, no, porque yo tengo la autoridad. No, es el Señor, el Señor. Señor, si tú quieres, con respeto. Y esta mujer va a decir: sí, Señor, tú eres el Señor, tú mandas, tú ordenas. Y una vez más va a insistir con todo respeto: pero yo con las migajas me conformo, dame las migajas. Y ella va a recibir el milagro. Así es que ahí vemos una vez más cómo reacciona la fe. En primer lugar, reacciona con rapidez. Reacciona en segundo lugar con reverencia. En tercer lugar, con ruego. En cuarto lugar, con respeto. Pero en quinto lugar, saltemos un poquito allí al versículo 37 y dice así: y en gran manera se maravillaban, diciendo: bien lo ha hecho todo.
hace a los sordos oír y a los mudos hablar. Bien lo ha hecho todo. Es una fe que reacciona con reconocimiento. Reconoce que el Señor hace todo bien, hace todo perfecto. Es una fe que reacciona reconociendo quién es Dios y cómo lo hace. Es una fe que va a reaccionar con alabanza, con adoración. Reconoce que Él es el único digno de ser aclamado, de ser alabado, de ser honrado. Así es como reacciona una verdadera fe. Mi amado hermano, a propósito, ¿cómo está su fe el día de hoy? ¿Está reaccionando con rapidez? ¿Está reaccionando con reverencia? ¿Está reaccionando con ruego? ¿Está reaccionando con respeto? ¿Está reaccionando con reconocimiento? Yo espero que la palabra de Dios le anime a tener este tipo de fe. Mi amado hermano, le envío un fuerte abrazo. Dios me lo bendiga.